En el 1500 después de Cristo nació en algún lugar desconocido de Italia Bartolomeo Scappi, el hombre que revolucionaría la gastronomía medieval, dejando huella hasta nuestros días. Por aquel entonces Italia no era como hoy la conocemos, porque estaba fraccionada en muchos estados distintos, y el territorio que gobernaba el Papa era mucho más grande que el de hoy en día, que en vez del Vaticano se llamaba los Estados Pontificios. Los Estados Pontificios le habían pertenecido a la Santa Sede hasta entonces durante unos 7 siglos, y a efectos prácticos era una teocracia, el Papa tenía poder absoluto sobre ellos. No voy a ahondar mucho más en este vídeo sobre los Estados Pontificios porque de por sí el tema da para mucho, pero lo que quiero que sepáis es que se asemejaban en bastantes aspectos a las demás monarquías europeas del momento. Y claro, al igual que los demás reyes, el Papa no tenía un chef cualquiera. Y aquí es donde entra Bartolomeo Scappi, el chef personal de Pío IV y posteriormente de Pío V. No sabemos mucho sobre la vida de Bartolomeo más allá de lo que os digo, que trabajó para estos dos papas y que una vez le sirvió una comida a Carlos V. Eso sí, lo que catapultó a Scappi a la fama fue la publicación de su libro Ópera, en 1570. La ópera consta de 6 libros. El primero es un diálogo entre el maestro cocinero y su aprendiz sobre la organización de la comida e instrumentos para los chefs. Y los otros 5 libros tienen miles de recetas que nos brindan la oportunidad de viajar al Renacimiento y probar los sabores que lo estaban arrasando en ese momento. Y entre esas muchas recetas encontramos la primera receta documentada para tortelli in brodo, o tortellini in brodo como lo conocemos hoy, que dice así: para hacer sopa de tortellini con hierbas a la lombarda, coja hojas de espinacas y trocéelas, enjuáguelas varias veces y exprima para sacar el agua. Luego cocine en mantequilla fresca, retírelas del fuego y póngalas en una cazuela de barro o de cobre estañado. Añada queso parmesano rallado y queso fresco a partes iguales, y un puñado de hierbas aromáticas y pimienta, canela, clavo, azafrán, pasas y suficiente huevo crudo. Si la mezcla está demasiado líquida, añada un poco más de pan rallado, pero si está demasiado seca, añada un poco más de mantequilla. Tome una hoja de masa hecha de la manera que se dice en el capítulo 177. Haga tortellini pequeños o grandes y déjelos cocer en caldo de carne. Sirva con queso, azúcar y canela encima. La receta de masa a la que se refiere es para tortellini de capón, y dice así: para preparar tortellini con carne de capón, una lámina de masa bastante fina hecha de harina, agua de rosas, sal, mantequilla, azúcar y agua tibia. Wow, espera, ¿cómo que agua de rosas? El agua de rosas es un ingrediente que se usaba mucho en la gastronomía medieval y en la renacentista, y de hecho se sigue usando a día de hoy, solo que en la India y en los países árabes. Encontrarla no es nada fácil, pero no busquéis infusiones ni nada por el estilo online. Si queréis probarla, yo os recomiendo que vayáis al herbolario y preguntéis por hidrolato de rosas. Pero eso sí, aseguraos de que es comestible antes de probarlo. Muy bien, ya conocemos los ingredientes. En cuanto a las cantidades, nos basaremos en recetas posteriores para tortellini in brodo. Por tanto, lo que necesitaremos es un huevo, 500 gramos de espinacas, una cucharada de pasas, que la dejamos en remojo en agua caliente, un puñado de perejil muy picado, lo mismo con un poco de cebollino, 100 gramos de ricota, también conocida en español como requesón, 2 cucharadas de mantequilla, una cucharadita de pimienta, canela y clavo, un cuarto de cucharadita de azafrán en remojo en leche caliente, 1 litro de caldo de pollo para cocer luego los tortellini, y ahora para la masa, 250 gramos de harina, una cucharadita de azúcar, media cucharada de sal, una cucharada más de mantequilla y unos 100 mililitros de agua. Para la preparación mezclamos los ingredientes de la masa y espera, no nos olvidemos de lo más importante, 2 cucharadas de agua de rosas. Ahora sí, mezclamos la harina con el agua hasta que se empiece a formar la masa, y entonces la ponemos en una superficie para amasarla con las manos. Si veis que está muy pegajosa y es difícil amasarla, añadidle poco a poco más harina, aunque ya os digo que es preferible esto a que se os quede muy seca. Y bueno, dobladla, golpeadla, movedla de un lado al otro y todo lo que sea necesario hasta que la superficie se quede lisa y tome la forma de una esfera. Tardará un rato, pero hay que tener paciencia. Una vez coja esa forma, la envolvemos en papel film transparente y la dejamos reposar una media hora, que podemos aprovechar para hacer el relleno. Lo primero es poner una olla o sartén a fuego alto y echar la mantequilla. Cuando se derrita, añadimos en varias veces todas las espinacas que quepan. Sé que parece mucho, pero luego se reducirán y se quedarán en nada. Ahora, cuando se hayan cocinado, las dejamos escurrir mientras se enfrían. Y mientras tanto ponemos en un bol el perejil con el cebollino, las especias, los quesos, las pasas, que si habéis cortado en cuartos mejor, la leche con el azafrán y el huevo. Lo mezclamos todo entonces y cuando esté compacto añadimos las espinacas escurridas y lo volvemos a mezclar hasta que se quede homogéneo. Ahora pasamos a la masa. La cortamos en 4 partes y amasamos cada una hasta que se queden bastante finas, como de 1 centímetro de grosor o incluso menos, pero echadle algo de harina al rodillo y a la mesa para que no se os quede pegada. Para darles forma cortamos con un vaso circunferencias y ponemos poca cantidad de relleno en cada una. Ahora las doblamos a la mitad, dándoles forma de empanadilla. Sellamos bien los 2 bordes y entonces juntamos los 2 extremos y los sellamos también fuerte. Se tiene que quedar un bulto visible pero arropado. Cuando los tengamos todos preparados ponemos el caldo de pollo a hervir y los metemos en varias tandas para que no se peguen. Y mientras se terminan de cocinar nuestros tortellini, tenemos el tiempo justo para hablar de la historia de la pasta hasta el Renacimiento. Pero primero dadle a like si os está gustando este episodio, suscribíos y activad la campanita para ver más como este. Y ahora,
Pasamos a la historia. Digámoslo una vez y digámoslo 1000 veces si hace falta, la pasta no es solo de China. Todos hemos oído alguna vez la famosa historia de que Marco Polo fue el que introdujo la pasta a Europa. Pero no. Son muchos los relatos que se le atribuyen a Marco Polo sobre el viaje que realizó por Asia Oriental. Y según una edición temprana del Libro de las Maravillas del Mundo que se escribió en torno al 1300 inspirado en sus viajes, Marco Polo probó platos similares a los macarrones que él ya conocía. Y fue de esta breve mención de donde surgió el mito de que Marco Polo introdujo la pasta en Italia. Sin embargo, mucho antes de que Marco Polo llegase a China en 1274, la pasta tal y como la conocemos hoy tenía una larga historia en Italia. A diferencia de la pasta que el mercader se encontró en China, la pasta italiana estaba elaborada con harina de trigo duro, como se hace a día de hoy. Los chinos, en cambio, hacían pasta con harina de mijo, que era un cereal distinto. Vale, muy bien, pero si no es de China, ¿de dónde llegó la pasta a Italia? Para responder a esa pregunta, primero tendremos que plantearnos qué es la pasta. Vale, si nos basamos en los ingredientes, harina más agua menos levadura, entonces, ¿el pan ácimo cuenta como pasta? Pues de ser así, la pasta se remontaría al creciente fértil y al mismísimo nacimiento de la civilización. Así que pongámonos un poco más exquisitos con la definición. Digamos que tiene que tener una forma similar a las pastas modernas. Y de hecho, si seguimos por ahí, encontramos algo como láminas de pasta en la antigüedad clásica. En las obras del escritor romano Horacio del primer siglo a.C. se habla del aganum, que eran láminas finas de masa de harina y agua que se comían a diario en Roma. Y un poco más tarde, en el siglo V después de Cristo, encontramos un plato del mismo nombre que consistía en capas de masa con carne entre ellas. ¿A qué me recordará eso? El único problema es que esta masa se freía en vez de cocerse, como se hace con la pasta moderna, así que no encaja en la definición del todo. Pero bueno, no pasa nada porque como en casi todo los griegos vienen a ayudar a los romanos. En las obras del médico griego Galeno, del siglo II después de Cristo, del que ya hemos hablado alguna vez en el canal, se menciona el itrión, que es la palabra griega para cinta, y Galeno nos cuenta que eran compuestos homogéneos hechos de harina y agua. Bueno, no estamos del todo ahí, pero entre la lasaña frita y los cordones de harina ya nos vamos acercando. Para encontrarnos con lo que ya viene siendo la pasta moderna, tenemos que avanzar algunos siglos más hasta Palermo, en Sicilia. Sicilia es un poco como Turquía o España, la ha conquistado todo Dios a lo largo de la historia. Y entre tales invasiones, los musulmanes la conquistaron entre el siglo IX y el siglo XI después de Cristo. Fue durante esta etapa, en 1154, que el cartógrafo ceutí Al-Idrisi nos relató que al oeste de Termini hay un encantador asentamiento llamado Travia. Sus corrientes constantes impulsan varios molinos. Aquí hay enormes edificios en el campo, donde se fabrican grandes cantidades de itrilla, que se exporta a todas partes, a Calabria, a los países musulmanes y cristianos. Se envían muchos cargamentos. El nombre de esta masa, itrilla, viene a su vez del itrión griego, y Al-Idrisi nos cuenta que se trataba de delgadas tiras de masa que se dejaban secar y se comían cocidas en agua caliente. Y esta es la pasta que menciona Marco Polo al compararla con la que se encuentra en China. Vale, pero hasta aquí eso es la pasta laminada o en tiras. Pero ¿y sobre la pasta rellena? Los primeros vestigios de tortellino, el singular de tortellini, se remontan a un pergamino del 1112. Y en torno a esa época surge una leyenda que dice así: en Castelfranco Emilia, entre Bolonia y Módena, un día aparece Venus y decide hospedarse en una posada. Abrumado por su belleza, el posadero la espía a través del ojo de una cerradura, pero solo consigue ver su ombligo. Y su belleza divina lo inspira para crear una pasta con esa misma forma. De esta leyenda surgió Ombelico di Venere, ombligo de Venus, que se usa ocasionalmente para describir a los tortellini. Y casi 200 años después aparece por fin Bartolomeo Scapi con su receta para tortelletti in brodo, que por cierto ya deben de estar listos, así que probemos esta, la primera receta de tortellini in brodo de la historia. Cuando los tortellini floten significa que ya están listos, así que los sacamos y los servimos con un poco de caldo. Y aquí los tenemos, tortellini in brodo. Y antes de probarlo dice Bartolomeo que le echemos un poco de azúcar y de canela, así que bueno, eso voy a hacer. Azúcar a pasta, menuda combinación. ¿Y la canela? Bueno, vamos a probarlo. Se nota la rosa. Voy a coger un poco de caldo que casi no tenía la cucharada que me he tomado. Tienen un sabor muy curioso, se nota que la masa lleva un poco de rosa, pero es una fragancia muy sutil. Me esperaba que supiera bastante más y que estuviera bastante malo. Y luego del relleno tampoco se nota demasiado ni el requesón ni las espinacas, pero está bastante bien. Me gustaría que esta masa llevase huevo, porque vamos, le daría ese toque más sabroso que suele tener la pasta. Y de hecho Bartolomeo tiene otras recetas, tiene una de tagliatelle en la que la masa la hace con huevo. No sé por qué en esta no lo quiso hacer, no sé si es porque pensando que estaban rellenos iban a deshacer. Los tortellini modernos se hacen con huevo, vamos, que no hay ningún problema. Se nota un poco las espinacas y está bastante bien. Os recomiendo que lo hagáis en casa, pero cambiadlo bastante. Yo haría el moderno, claro, porque este batiburrillo de especias y de azúcar y de... no.
Con que pongáis requesón, ricota, parmesano, espinacas y perejil, se quedaría perfecto. No hay necesidad de echarle azúcar, ni canela, ni nada. Pero vamos, os lo recomiendo con esos cambios y echadle huevo a la masa. Si os ha gustado este episodio, compartidlo, seguidme en mis redes, las pondré abajo. Y eso sí, hasta la próxima en Historia entre Platos.